Buenos días. Precioso cantar al Señor y precioso que lo que cantemos tenga que ver también con lo que vamos a estudiar. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Ageo. Ageo capítulo 2. No sé si habrán aprendido mucho en esta serie, pero por lo menos aprendido dónde está Ageo, eso seguro. Ageo capítulo 2. Vamos a leer la porción final, versículo 20 al versículo 22. Ageo capítulo 2, versículo 20 al 22. Leo y luego oramos. Dice la palabra de Dios, leo en la versión Valera 60. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Señor, venimos en esta mañana reconociendo que tú eres Dios, que tú nos has creado, que tú nos hiciste y no nos hicimos a nosotros mismos, que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Señor, venimos reconociendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, reconociendo, Señor, que por los méritos de Cristo un día estaremos contigo, Señor, reinando por toda la eternidad. Y queremos rogarte ahora en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu voz. Señor, no solamente disfrutaremos contigo por la eternidad, sino que ahora mismo podemos disfrutar de la comunión contigo, podemos disfrutar de escuchar tu palabra, de adorarte. Dios, y eso queremos hacer en esta mañana. Te pedimos que tú uses tu palabra, tú nos pastorees, tú nos hables, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender las Escrituras. Y también te pedimos, Dios, por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades que vemos en las Escrituras claramente, dice la Biblia que estamos en una guerra espiritual. Eso dice, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice en otro pasaje, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, etc. Por lo cual eso implica que no peleamos con personas, por un lado. Por otro lado, implica que la guerra en un sentido no es visible, sino es una guerra donde Satanás, dice las Escrituras, está tratando de hacer caer a los creyentes, está tratando de desviar a las personas. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que esta guerra no es física, sino es espiritual en un sentido. Pero esta guerra, por supuesto, no implica que estamos ahí ni reprendiendo demonios, ni sacando demonios, ni nada de eso, sino que la Biblia nos dice que estamos en una guerra espiritual y como consecuencia nosotros tenemos que fortalecernos. Eso dice Efesios capítulo 6, Efesios 6, 10 en adelante, que es el pasaje más extenso de la guerra espiritual. En ningún momento nos manda a reprender demonios ni a sacar demonios, sino nos dice que tenemos que estar firmes y velando, luchando contra el pecado. Y la evidencia de que estamos en una guerra espiritual
no tiene tanto que ver con, de vuelta, con que estamos echando demonios, sino tiene que ver con que estamos en un sistema que se opone a Dios constantemente. Esa es la evidencia más grande de que estamos en una guerra espiritual. Por ejemplo, si vos tratás de una ilustración, vos tenés un familiar no creyente que abandonó a sus hijos, se fue con otra persona, vive con otra persona, no descuida a sus hijos, no le da importancia, nadie dice nada. Vos un domingo decís que no vas a llevar a tu hijo a tal actividad porque se van a congregar y sos casi que la peor persona del mundo, sos un irresponsable, un legalista, sos un religioso, de todo te dicen, de todo. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Solamente dije que el domingo tampoco vamos a la iglesia, nada más, eso es todo. Pero ¿y por qué al familiar que no se ocupa de sus hijos no le dicen nada? Bueno, porque estamos en una guerra espiritual, a eso se refiere. Y esa guerra implica, por supuesto, que van a atacar a Dios y a todos aquellos que quieran someterse a Dios. De eso se trata, dice la Escritura. Ahora, por supuesto, esta guerra se intensifica en un sentido respecto a sus líderes. Si nos ponemos a pensar, a los que más suelen atacar son a los líderes. No solamente el ataque externo, sino el ataque interno. Cuando una persona se queja de la iglesia, ¿de quién se queja? De sus líderes. La mayoría de las veces se queja de sus líderes. Cuando hay persecución, ¿a quiénes eran los primeros que iban a atrapar? A los líderes. Pongámonos a pensar, cuando Nehemías reconstruye los muros, ¿a quién atacan? A Nehemías, mayoritariamente. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿a quién atacaron? A Cristo. Cuando Él ascendió a los cielos, ¿a quién atacaron? A los apóstoles. Porque la Biblia nos dice que todos vamos a sufrir, todos los creyentes vamos a sufrir ataques por estar en un mundo que se opone a Dios, pero esos ataques, por supuesto, se van a intensificar en caso a sus líderes. Sabemos en la pandemia que hubo pastores en otros países que han entendido que no se debían sujetar al gobierno en cuanto a no congregarse, y lo han hecho igual. ¿Y a quién han metido en la cárcel? ¿A quién han metido preso en la cárcel? No a los miembros, a los pastores. Por lo cual estamos en una guerra espiritual donde el pueblo de Dios es atacado y donde esa guerra, esa batalla se intensifica, ese ataque se intensifica en los líderes. Y es muy probable que este sea el caso en la reconstrucción del templo. Es muy probable que Zorobabel, como leemos aquí en este texto, Zorobabel era el gobernador de Judá, era el líder del pueblo de Israel, un pueblo insignificante, y es muy probable que la oposición que surgió en cuanto al pueblo se intensificó en el caso de Zorobabel. Así que esta última profecía no tiene tanto que ver con el pueblo, no tiene tanto que ver con el templo, sino esta profecía el Señor la da para animar a Zorobabel. El Señor da esta última profecía porque Él quiere animar a su líder, Zorobabel, con la reconstrucción del templo. ¿Y cómo va a animar Dios a Zorobabel? Bueno, el texto lo dice muy claramente. Lo va a animar con el día del Señor. Lo va a animar con lo que hoy podemos decir, al tener más luz, por tener la revelación del Nuevo Testamento, lo va a animar con la segunda venida de Cristo. De eso se trata el día del Señor. Dios va a animar a Zorobabel con lo que viene, no con lo que viene de manera inmediata en sus próximos días, sino con lo que viene al final, con lo que viene en lo que se conoce como en la escatología, como el día del Señor, el día de Jehová, el día en el cual Dios juzgará a este mundo y rescatará a su pueblo. Así que vamos a ver justamente en esta mañana que la venida del Señor será para destruir a sus enemigos e instaurar su reino. La venida del Señor, el día de Jehová, será para destruir a los enemigos de Dios y para instaurar su reino. Y Dios quiere que Zorobabel y también nosotros esta mañana
pensemos en ese día. Pensemos en el día de Jehová. Pensemos en el día de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a ver dos realidades sobre la venida de Cristo. Dos realidades sobre el día del Señor. Y la primera realidad es que la segunda venida de Cristo tendrá un impacto de juicio sobre las naciones. La segunda venida de Cristo tendrá un impacto de juicio sobre las naciones. Noten versículo 20 conmigo ahí. Vino por segunda vez, palabra de Jehová, a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo. Esta es la último mensaje. Recordemos que el libro de Ageo se compone de 4 mensajes. 4 mensajes que animan al pueblo en la reconstrucción del templo. Recordemos que cuando Ageo comienza a profetizar, la construcción del templo se detuvo por 16 años. Por 16 años, cuando el pueblo de Israel vuelve del exilio, comienzan a reconstruir el templo, ponen las bases y al poco tiempo se desaniman y dejan de construir. Habían pasado 16 años, ellos ya tenían sus casas artesonadas, pero el templo todavía estaba en ruinas. Así que Dios envía a Ageo para animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Así que Dios en el primer mensaje, en Ageo capítulo 1, Dios los confronta justamente al pueblo por no haber reconstruido el templo. Ese es el primer mensaje. Son 4 mensajes. El primer mensaje, Dios los confronta al pueblo porque sus casas estaban artesonadas, pero ellos no habían construido el templo. En el segundo mensaje, capítulo 2, versículo 1 al 9, Dios los anima con la gloria futura del templo, con que este templo será más grandioso que el templo de Salomón que destruyó Nabucodonosor. En el tercer mensaje, capítulo 2, versículos 10 al 19, Dios los anima al pueblo con las bendiciones presentes y futuras de la obediencia. Bendiciones presentes y bendiciones futuras. Pero ahora en este cuarto mensaje, el último mensaje, Dios quiere animar a Zorobabel. Siempre hablan del pueblo, pero acá no, o de sus líderes, y sabemos luego por la narración, como en capítulo 1, que está implícito el pueblo, pero acá esta profecía va directa a Zorobabel. Dios quiere que Zorobabel piense que aunque la obra parece insignificante, aunque la oposición es grande como la que nosotros sufrimos, quizás más en ese momento, aunque hay un mundo que se opone a Dios, quiere que Zorobabel piense en aquel día. El mensaje, todos los mensajes de Ageo están fechados, y este mensaje, este cuarto mensaje, es al mismo tiempo que el tercer mensaje. Noten capítulo 2, versículo 10, dice: a los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, a los 24 días del 9º mes, en el segundo año del rey Darío. Y noten nuestro texto ahí en el versículo 20. Dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Así que nos encontramos en la misma fecha. Así que los 4 mensajes de Ageo son en 4 meses. La construcción va a tardar 4 años del templo, según vemos en el libro de Esdras. Pero el mensaje de Ageo dura 4 meses. El primer mensaje fue el 29 de agosto del año 520. Y este segundo mensaje, al igual que el mensaje anterior, es 4 meses después, el 18 de diciembre del 520. Y sabemos, como dije recién, por el libro de Esdras, que la oposición, cuando el pueblo quiso reconstruir tanto el templo como más adelante los muros con Nehemías, sabemos que la oposición fue grande, muy grande. Leemos esto, por ejemplo, en Esdras, capítulo 4, versículo 5. Dice, sobornaron además, el pueblo que estaba ahí, en la tierra, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo ese tiempo el pueblo tuvo oposición. Sobornaron a los gobernantes para frustrar la reconstrucción del templo. Leemos en Esdras capítulo 5, versículo 3.
En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosani y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa, el templo, y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son sus nombres de los hombres que hacen este edificio? Ellos le dicen: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Quién les dio permiso a ustedes? A ver, denme sus nombres, como cuando vos sos empleado en un comercio y viene el empleado y un cliente y te reclama algo, ¿no? Y vos no le querés dar el brazo a torcer porque no tiene razón y te dice: a ver, ¿cuál es tu nombre? A ver, decime. Así lo anoto, ¿no? Como te voy a acusar con el gerente. Bueno, esto es algo similar. Te voy a acusar. ¿Cuáles son sus nombres? A ver, dígamelo. Lo voy a acusar con el rey. Oposición. Leemos en Esdras, capítulo 4, versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Nos imaginamos cuando llega esta carta, van corriendo ahí, no sé, quizás los golpean, empiezan a derribar las cosas. Así fue la oposición. Y en medio de esta oposición, ¿quién es el que más oposición sufre? El líder. Yo me imagino ahí, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? A ver, llamemos a Zorobabel. Y ahí él tiene que venir a dar la cara. ¿Quién los dejó hacer esto? Llamen a Zorobabel, por favor. Cuando vienen a destruir lo que habían construido, ¿quién seguramente estaba ahí presente? Zorobabel. Así que Zorobabel probablemente se encontraba desanimado, es muy probable, porque sabemos que los líderes de Dios se desaniman. Vemos el caso de Pablo en Corinto, el cual Dios le tiene que decir por revelación. Pablo predicaba porque hay mucho pueblo. Elías se desanimó luego de matar a los profetas de Baal. Moisés se desanimó, ahí en Números, al punto que le dice a Dios: Dios, quítame la vida, yo ya no quiero vivir más. Y es lógico que Zorobabel esté desanimado. Tiene que lidiar con el pueblo. No todos, quizás algunos que han sido jefes en alguna ocasión, sabemos quizás lo que cuesta a veces lidiar con 3, 4, 5 personas, ¿no? Imagínense 50.000. Y encima animando a construir un templo en medio de todos pueblos alrededor que lo que menos quieren es que vos estés ahí construyendo el templo. Solo de pensarlo nos imaginamos la mochila de este hombre. Pero Dios quiere animarlo y lo va a animar pensando en el futuro. Noten ahí en el capítulo 2, versículo 21. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo haré temblar los cielos y la tierra. La misma frase la usó también para hablar del futuro en capítulo 2, versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Ahora, en la profecía del capítulo 2, versículo 6, el futuro, la profecía futura, era respecto a la gloria del templo. Porque dice en capítulo 2, versículo 7, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ahora, esta referencia, yo haré temblar los cielos y la tierra, no está hablando de la gloria futura del templo, sino está hablando del juicio de Dios, porque noten con qué lo conecta. Dice versículo 21, yo haré temblar los cielos y la tierra, y noten versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellas se suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios quiere animar a Zorobabel con el juicio futuro. Él está teniendo oposición de las naciones, o sea, de los pueblos que estaban alrededor. Y Dios quiere que Zorobabel se dé cuenta que esos pueblos que se están oponiendo serán destruidos por Dios. Leemos en Nehemías, si bien se escribe un tiempo después y tiene que ver con la reconstrucción de los muros, no del templo, pero la situación es la misma. Leemos en Nehemías capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat
que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Así que quizás los pueblos alrededor tenían ejércitos, pero no así los judíos. Ellos se veían intimidados por las naciones alrededor. Y Dios les recuerda ahora a Zorobabel: Zorobabel, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Y no solamente haré temblar los cielos y la tierra, sino que juzgaré a mis enemigos, los cuales son los enemigos de mi pueblo. La frase el día del Señor, acá hace referencia en el capítulo 2, versículo 6, en aquel día, o de aquí a poco. El día del Señor, que es de lo que habla Ageo acá, es el día en el cual Dios volverá a instaurar su reino. Y el día del Señor, el día de Jehová, es uno de los temas principales de los profetas menores. Ageo es uno de los profetas menores. Es uno de los temas principales. ¿Por qué? Porque recordemos que justamente el contexto en el cual escriben los profetas menores es un contexto de mucho pecado, por un lado, mucho pecado. Leemos Oseas, el pueblo totalmente destruido. Leemos Amós, muchísimo pecado, por un lado. Y por el otro lado, es un contexto en el cual Israel por momentos perdió la esperanza. Pensemos en el tiempo de Ageo. No tenían rey, un poquito antes del tiempo de Ageo, no tenían rey, no tenían tierra y no tenían templo. No tenían nada. Entonces, por un lado, los profetas menores hacen pensar al pueblo en cuanto al día de Jehová y al juicio de Dios. Pero por otro lado, hacen pensar al pueblo en cuanto a la futura restauración. Por eso, de las 19 menciones explícitas del día del Señor, de las 19 menciones, 14 menciones se encuentran en los profetas menores. 14, o sea, de las 19 veces que aparece de manera explícita la palabra, el día de Jehová, 14 están en los profetas menores. Y es un tiempo, el día de Jehová es un tiempo de juicio y de restauración. Pero acá, en primer lugar, en el versículo 22, hace referencia al juicio. Leemos referente a este juicio del día de Jehová en Joel, capítulo 2, versículo 31, donde se nombra de manera explícita el día de Jehová. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:11: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová. Grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? No nos imaginamos lo que va a ser ese día. Dice el profeta: ¿quién podrá soportar ese día? Es temible. Sofonías 1:14: cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Y noten cómo describe Sofonías este día. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Va a ser un día de juicio como nunca jamás lo imaginamos. Este juicio de Dios en el día de Jehová tendrá un impacto sobre la creación. Noten ahí en Ageo 2:20, dice: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y nos dice Zacarías, y también nos dice Apocalipsis, que cuando el Señor venga, habrá un terremoto como nunca antes hubo. Dice Apocalipsis 16:17, Apocalipsis 16:17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Y esta es la venida del Señor.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y noten lo que dice el escritor de Apocalipsis, Juan, y un gran temblor de tierra, haré temblar los cielos y la tierra, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La tierra va a cambiar cuando el Señor venga. Va a haber un terremoto como nunca antes hubo. Y ahí Apocalipsis 16 está describiendo la venida del Señor, que luego se va a relatar más adelante en versículo 19, en capítulo 19. Sabemos de terremotos, ¿no?, grandes que hubo en toda la tierra. Uno ve los documentales, es algo horrible. La característica de los terremotos es que no los puedes prever. Ahora creo que hubo un huracán ahí por Estados Unidos, y son todas cosas predecibles. Son predecibles. O sea, no lo puedes detener, pero lo puedes predecir. Vas mirando las mareas o los vientos, todo, y más o menos saben que tal fecha, y por eso desalojan ese lugar. Pero hasta el día de hoy no se sabe cuándo va a haber un terremoto. No lo puedes prever. Es instantáneo. Es de un momento al otro. Y justamente así será la venida del Señor. De un instante. Y en ese momento habrá un terremoto, dice, como nunca jamás hubo en la tierra. Y no solamente habrá, leemos en Apocalipsis, en otras partes de la Biblia, cuando el Señor venga habrá catástrofes naturales, sísmicas, pero también será un día de juicio para sus enemigos. Noten ahí en versículo 22, dice, y trastornaré, Ageo 2:22, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben. Justamente las naciones de alrededor se estaban oponiendo a la construcción del templo. No eran en este caso los persas los que se oponían en un sentido. Ciro había hecho el decreto para que vuelvan y reconstruyan. Y les había dado un montón de materiales para que lo hagan. Pero acá están los samaritanos y otros pueblos oponiéndose a esta reconstrucción. Y Dios les dice, yo voy a destruir a esos reinos. Noten, habla de trastornaré el trono de los reinos, la fuerza de los reinos, los carros y los que en ellos suben, hablando del ejército. Esta palabra trastornaré hace referencia a la destrucción de parte de Dios. Esta misma palabra trastornaré se usa en Génesis capítulo 19, versículo 24, para hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová de los ejércitos, de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó, ahí está la misma palabra que trastornaré, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Generalmente cuando hablamos del juicio de Dios pensamos en el futuro, pero ya vemos juicio de Dios en el pasado. Un juicio de Dios es el juicio de Sodoma y Gomorra, donde Dios destruyó por completo a esa ciudad. Y solo se salvó Lot y sus hijas, nada más. Su esposa también murió en el camino, digamos. Solamente Lot y sus hijas. Dios destruyó por completo a esa ciudad, lo cual es un atisbo de lo que vendrá en el futuro. Lo mismo vemos en Josué. En Josué capítulo 10, versículo 10, en la lucha contra los amorreos, dice Josué 10:10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. En Apocalipsis leemos también juicio de esta manera. Pero ya pasó en el pasado. Ya hubo este juicio, donde los israelitas están peleando contra los amorreos y ellos huyen y Dios envía granizo del cielo y los mata.
Pero de vuelta, esto no se compara con el día de Jehová. Esto no es, estos juicios que vemos, solo cito algunos, podemos seguir leyendo. Este juicio no se compara con el día de Jehová. El día de Jehová será un día donde Dios destruirá los reinos de esta tierra. Leemos esto en Daniel, capítulo 2, versículo 44, donde se refiere a la venida del Señor, al día de Jehová. Y en los días de estos reyes, está hablando acá de Babilonia, los persas, los griegos y Roma. Y en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino del Mesías. Y será el reino, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, lo mismo que acá, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Va a destruir Babilonia, va a destruir a los persas, va a destruir a los griegos, va a destruir a los romanos, pero el reino de Dios instaurado en esta tierra permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, hablando de estos reinos, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que lo que vemos en el día de Jehová es un día de juicio. Nos cuesta ver a un Dios airado juzgando a este mundo, porque pensamos en la ira que nosotros tenemos, ¿no? Donde nos enojamos y ya decimos se nos fue la mano, no era para tanto. Pero la ira de Dios es una ira justa, una ira de justo castigo y retribución sobre sus enemigos. Las películas fantasiosas sobre el fin del mundo nos han hecho pensar que todo esto es fantasía. Se llama una de las características de las películas donde termina el fin del mundo es que nunca termina. Esa es la característica, ¿no? Siempre, nunca termina. Todas las predicciones, ¿no? Sobre en tal fecha se va a terminar el mundo. El calendario maya dice que en el año 2012, ¿no? Va a terminar el mundo. Tal persona, tal profeta, tal día. Y claro, el mundo todavía no fue destruido. Entonces, todo eso nos hace pensar que todo esto es fantasía. Pero la Biblia no dice que no es fantasía. Para nada. Dios va a venir a esta tierra y va a juzgar a los reinos de esta tierra, va a juzgar a sus enemigos. Va a ser un día de matanza sin igual. Leemos sobre esta batalla, conocida como la batalla de Armagedón, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice versículo 16, Apocalipsis 16, 16. Y los reunió, estos demonios, y los reunió en lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la batalla, la guerra final, donde Dios regresará a luchar con sus enemigos e instaurar su reino. Dice que demonios salieron a reunir a los reyes para la batalla, lo cual no sería extraño. En Daniel capítulo 10, versículo 13, dice que cuando Dios envía una profecía a Daniel y un ángel quiere venir a revelársela, dice el príncipe de Persia me lo impidió. Daniel 10, 13. El príncipe de Persia me lo impidió. Entiendo que hay demonios, por supuesto, influenciando a los gobernantes de este mundo. Y parece acá que estos demonios influenciarán de cierta manera en un momento donde estará el anticristo y habrá una gran actividad satánica, influenciarán de alguna manera a los reyes para que se reúnan para pelear contra Dios, contra el Mesías
que vendrá a la tierra. La batalla de Armagedón. Y esta batalla que se relata en Apocalipsis 16, se relata con más detalle en Apocalipsis 19. Dice Apocalipsis 19, donde se nos narra el fin de esta batalla. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos que se reunieron, nos dice ahí en Apocalipsis 16. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese es el Mesías. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La batalla de Armagedón. La batalla que nos narra aquí Ageo en el versículo 22. Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos. Y eso nos dice el Señor que va a hacer en Apocalipsis. Dios va a destruir a los reinos que se van a reunir para pelear contra el Mesías. Y me encanta lo que dice un escritor, un teólogo en su teología, Oliver Buswell. Él pregunta, porque nos suena extraño esto, y él dice: ¿acaso un gobernador terrenal trataría de luchar contra el Dios Todopoderoso? Parece extraño esto. Dice este escritor, la respuesta es que sí. Tal como Herodes el Grande, en Mateo capítulo 2, trató de matar al Mesías de Israel, así también la bestia, el anticristo, tratará de prevenir que Cristo tome posesión de Jerusalén. Tal como Herodes pudo saber dónde iba a nacer Cristo de personas no creyentes que estudiaban las Escrituras. Recuerdan que Herodes consulta a los fariseos. ¿Dónde va a nacer el Mesías? ¿Qué le dicen? En Belén. Así, la bestia puede aprender de los que saben algo de la Biblia la importancia del rapto y los eventos relacionados. Tal como los que conocían la profecía le contaron a Herodes que el Cristo iba a nacer en Belén, otros le contarán a la bestia, al anticristo, que Cristo vendrá con sus santos y que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14:4. Así que, por supuesto, que no tiene nada de Hollywood esto. Esto ya sucedió. Herodes quiso matar al Mesías y mandó a matar a todos los niños. Y en este momento, la necedad del hombre lo que hará es querer pelear contra el Mesías que viene físicamente a matar a sus enemigos. Y por supuesto, esto tenía como motivo animar a Zorobabel. Zorobabel, estos reinos poderosos, más poderosos que vos, que ahora ves. El pueblo que tenés es un pueblo insignificante que ni ejército tiene. Pero tranquilo, aquel día yo voy a destruir a todos. Dice en Apocalipsis que las aves se sacian de la carne de ellos. Nos imaginamos cuerpos y cuerpos y cadáveres y cadáveres y cadáveres y cadáveres de miles y miles y miles y miles de personas a los cuales el Señor Jesucristo mata con la espada de su boca. Esto tenía el propósito de que Ageo mire más allá a ese día. Lo cual también tiene el propósito de que nosotros miremos más allá. Yo creo, hermanos, si nosotros entendiésemos esto, por lo menos, lo mínimo que haríamos es no pelear por política. Por lo menos, mínimo. Porque no importa el gobernante de turno. Dios destruirá a todos aquellos que no se arrepienten ni crean en Cristo. No importa el gobierno de turno. Ese gobierno se opone a Dios. No importa si es más de tu conveniencia, menos, más de tus ideologías o menos, no importa. Ese reino se opone a Dios. Porque como vemos en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, los gobiernos, este mundo está de cierta manera influenciado por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Así que si este mundo se opone a Dios, no esperamos que los gobiernos
hagan lo que Dios quiere. Aunque en su gracia común hay gobiernos que se someten más a las leyes de Dios que otros. Obvio, claro que sí. En un sentido eso es verdad. En su gracia común, donde Dios retiene la maldad de este mundo, Él permite que haya gobiernos que se sujeten más a sus leyes que otros. Pero nuestra esperanza no está en los gobiernos de este mundo, sino en Dios, que restaurará su reino y juzgará a sus enemigos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando sufrimos persecución o algún tipo de maltrato, lo que fuera por causa del Señor. Miramos aquel día. Dios va a juzgar. Nosotros no nos vengamos, dice Romanos capítulo 12, cuando entendemos que el juicio le pertenece a Dios. Cuando nosotros entendemos que este día va a ser un día tan terrible, que no se lo deseamos a nadie. Ni a tu peor enemigo se lo deseas. Por lo tanto, por supuesto, lo que va a hacer es evangelizar, predicar, porque entendés el día de Jehová, entendés lo que será ese juicio, un juicio sin igual. Pero el día del Señor no solo será un día de juicio, sino en segundo lugar, será un día de salvación. Dijimos en primer lugar que la segunda venida de Cristo tendrá un impacto de juicio sobre las naciones, versículo 20 al 22. Pero en segundo lugar, la venida del Señor tendrá un impacto de salvación sobre su pueblo. Noten versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Primero habló del juicio y ahora va a hablar de la salvación. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente está hablando de en aquel día, no es ahora. Es el día futuro, es el día de Jehová, el cual va a ser juicio para las naciones. Va a ser un día que no le deseamos a nadie, pero va a ser un día de salvación. Y esta profecía va dirigida a Zorobabel, quien es el gobernador de Judá. Y sabemos que es muy importante Zorobabel, porque de Zorobabel va a venir la línea mesiánica. Tenemos la genealogía ahí en Mateo capítulo 1, versículo 12. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y para no hacerlo tan extenso, sigue nombrando toda la genealogía y dice versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Zorobabel no era un rey, pero Zorobabel era uno de los descendientes de la línea mesiánica, de los cuales vendría el Mesías. Israel no tenía rey en ese momento, así que Dios promete que de Zorobabel un día vendrá alguien que se sentará en el trono de David. Y lo sabemos esto por la frase, siervo mío, noten ahí en el versículo 23. Oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, esta expresión, siervo mío, es una referencia a David. Leemos en 2 Samuel 3:18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David. Primera de Reyes 11:34. Por amor a David, mi siervo. Dios no iba a destruir por completo a Israel, por amor a David, mi siervo. Pero no solamente es una referencia al pasado, digamos, a David como ya en este momento, por supuesto, David ya había muerto, no solamente a David una referencia al pasado, sino a un futuro David, al cual se le llama mi siervo. Leemos en Ezequiel 34:23, para el tiempo de Ezequiel David ya había muerto, pero dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, pero David había muerto. Pero va a haber un futuro David, que va a apacentar el pueblo de Dios, Y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos.
Así que la promesa para Zorobabel, mi siervo, es que un día un descendiente de él se sentaría en el trono de David. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos. David había muerto, aunque va a resucitar, por supuesto, como todos nosotros. Pero David, acá habla de un siervo futuro, David, que será rey sobre ellos. Ezequiel 24:23. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, un descendiente, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así que cuando habla de Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, está pensando en el futuro David. Cuando viene Jesucristo, ¿cómo le llaman? Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Será aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos por la expresión mi siervo? Que se refiere a David. ¿Cómo lo sabemos? Al futuro David. Al Mesías. Por lo que sigue diciendo. Noten. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este anillo de sellar es una referencia a la autoridad. Cuando un rey le delegaba autoridad a alguien, le daba su anillo. Por ejemplo, cuando Amán hace el decreto para destruir a los judíos, ¿con qué lo sella? Con el anillo del rey. Cuando Asuero exalta a Mardoqueo, ¿qué le da? En Esther 8:2. Su anillo. El anillo representa autoridad. Ahora Dios le había dicho a Joaquín, el abuelo de Zorobabel, que él lo había sacado como su anillo. Dice en Jeremías 22:24, vivo yo, dice Jehová, que Siconías, que es Joaquín, el abuelo de Zorobabel, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaré. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Dios lo iba a quitar a Joaquín como su anillo. Le iba a quitar su autoridad y lo iba a entregar en manos de Babilonia. Pero ahora Zorobabel es puesto como anillo de sellar. Lo cual nos habla, por supuesto, de un futuro reino mesiánico, donde el Hijo de David, el Señor Jesucristo, se sentará en el trono de David para reinar sobre esta tierra. ¿Y cómo sabemos que es futuro esto? Porque noten la promesa que Dios le da a Zorobabel, pero esto no pasa en los días de Zorobabel. Dice un escritor, la promesa de Ageo no se hicieron realidades en la promesa de Zorobabel. Por el contrario, no mucho después de que se diera esta profecía, Zorobabel, cayó en la oscuridad y desapareció de la escena. La historia no dice qué fue de él, ni en qué condiciones concluyó su vida. Se desconoce si fue destituido por los persas debido a la preocupación por una posible insurrección de Judá, o si murió durante su mandado, o si continuó gobernando durante un tiempo. No sabemos nada. Aún hay personas que no sabemos en la Biblia, pero sabemos por digamos, la historia fuera de la Biblia, sabemos cómo concluyó su vida, no sé, nada se dice de la muerte de Pedro, por ejemplo, en la Biblia, pero bueno, o sea, se dice algo, pero no se dice ni cuándo ni cómo murió, pero bueno, sabemos por la historia de que Pedro, dice la tradición, fue crucificado boca abajo. Sabemos así la muerte de muchos apóstoles, que no están en la Biblia, solo uno tenemos. No sabemos la muerte de otros, pero lo sabemos por la historia. Pero en el caso de Zorobabel no. Zorobabel desaparece de la escena. Ni aún en los escritos judíos, fuera del canon, sabemos qué pasó con Zorobabel. Nada. Desaparece de escena. Anonimato. Pero Dios le promete a Zorobabel que su descendiente
vendría el Mesías, el cual instauraría su reino, pero probablemente también incluya, al igual que David, también incluya que Zorobabel tendrá una posición de autoridad en el reino mesiánico. Es probable. David tendrá una posición de autoridad en el reino mesiánico. Y es probable que Zorobabel también lo tenga. Dios instauraría su reino milenial antes de su reino eterno, en el cual cumpliría las promesas a Israel. Leemos en Isaías 65:20, hablando del reino milenial: no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. El Señor Jesucristo está reinando, pero hay muerte. ¿Hay muerte en Apocalipsis 21? No hay muerte en Apocalipsis 21. Las condiciones no son las de esta tierra, porque el niño va a morir de 100 años. Hoy los más ancianos mueren de 100 años. Va a ser algo distinto, pero todavía habrá muerte. El reino intermedio entre este reino y el reino eterno. Lo mismo leemos en Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Está el Mesías reinando ¿en dónde? En Jerusalén. Pero hay pecado todavía. La nación que no subiera a adorar, ¿qué va a pasar? Maldición. Pregunta: ¿habrá en la eternidad alguien que no adore a Dios? No. Por lo tanto, nos está hablando del reino milenario. Nos describe este reino Zacarías 8:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Precioso, hermanos. Hoy no vemos, ¿no? Hoy a tu niño no salgas a la calle, te van a robar, ¿no? Que te van a... Ahí en este reino milenario no pasará eso. Los niños jugarán en las calles, los ancianos estarán ahí tranquilos. Será un momento de gran prosperidad para Israel. Amós 9:14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Qué precioso, hermanos. Un reino literal. Un reino literal. En el cual Dios gobernará y su pueblo vivirá en paz. Dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Todos conocemos esta profecía, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió esto? ¿Cuándo? En la entrada triunfal. Noten lo que dice el versículo siguiente. Esto es Zacarías 9:9. Noten lo que dice Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los salcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Así como el Señor vino por primera vez a morir en una cruz, a morir en lugar del pecador,
Así como vino humilde a cumplir la ley que no podemos cumplir y a recibir la ira que los pecadores merecemos, dice la Escritura que Él vendrá por segunda vez, ya no a salvar, en el sentido de justificación, sino a destruir a sus enemigos y a salvar a su pueblo, claro, pero a salvar a los que ya confiaron en Él. En ese sentido, claro, va a ser de salvación, como dije antes, pero vendrá a salvar a los que ya confiaron en Él, en el pasado. Si vos hoy no has confiado en Cristo para salvación, lo que te espera es su juicio, lo cual será algo horrendo, horrible, inexplicable. Pero vendrá por segunda vez a restaurar su reino. Y en este reino, hermanos, en este reino habrá gobernantes. Piensen, yo sé que es medio difícil, ¿no? Porque voy leyendo textos son muchos, pero bueno, necesito demostrarle que está en las Escrituras esto. Pero cuando leemos estos textos vemos que no hay mucha diferencia con otros textos. Habla de plantar, cosechar, sembrar, tener viña, tomar vino, lo mismo que leemos en Deuteronomio 28. Lo mismo. Habla de niños jugando en la calle, de ancianos ahí haciendo sus trabajos, lo mismo que vemos en otras partes de la Biblia. Lo cual nos muestra que no será mucha la diferencia, en un sentido. Pero en otro sentido sí será mucha. Porque el pecado será reducido completamente, no exterminado, eso será en el reino eterno, pero será reducido completamente y el Mesías estará reinando. Ya hoy venimos y adoramos por fe, pero en ese momento ya no adoraremos por fe, adoraremos por vista. Y me imagino ahora como, no sé, las personas vienen acá o se reúnen en las iglesias, en ciertos momentos subirán a Jerusalén, donde el Mesías, así como un día David estuvo en ese lugar, en Jerusalén, reinando físicamente. La Biblia nos dice que el Mesías, el Señor Jesucristo, estará en Jerusalén, reinando físicamente. Pero en ese reino habrá autoridades. Isaías 32:1. He aquí para justicia reinará un rey, el Mesías, y príncipes presidirán en juicio. Hay un rey, el Mesías, pero debajo de ese Mesías, ¿qué hay? Príncipes. Mateo 19:28, Jesús le dice a los apóstoles, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que en este reino es muy probable que Dios quiere animar a Zorobabel con este reino eterno donde muy probablemente Zorobabel ocupará un lugar de gobierno en este reino. Donde David ocupará un lugar de prominencia en este reino, debajo del Mesías. Y luego este reino intermedio, este reino milenial, se fusionará con el estado eterno, en el cual ya no habrá muerte, ya no habrá más maldición, pero seguiremos viendo las características de esta tierra. Porque vemos que en el reino milenial habrá naciones que subirán a Jerusalén a adorar al Mesías. Pero cuando vamos a Apocalipsis 21, que sabemos que estamos en cielos nuevos y tierra nueva, se terminó la batalla milenaria, donde estamos en estado eterno y ahí estamos todos de acuerdo. Pero noten lo que dice Apocalipsis 21-24. Y las naciones que hubieran sido salvas, las naciones, estamos en el cielo. ¿Hay naciones en el cielo? Sí, hay naciones en el cielo. ¿Hay naciones en el cielo? Y noten lo que dice. Y los reyes, ¿qué hay reyes en el cielo? ¿Sí? Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, a la nueva Jerusalén. Así que Dios quiere animar a Zorobabel, pensando en que tu ministerio, Zorobabel, parece insignificante. Ni siquiera sabemos si Zorobabel cuándo muere, ni cómo muere. Nada sabemos. Pero Dios lo quiere animar con aquel día. Zorobabel, aquel día vos tendrás un lugar prominente en mi reino. Y de cierta manera, hermanos, pensando que las características del estado milenial, por eso lo llamamos reino intermedio, porque tiene características de esta tierra y de la tierra venidera. En un sentido no esta tierra, porque el pecado no está como está ahora,
pero tampoco es la eternidad, porque sí hay pecado. Entonces, en ese reino intermedio, un día se fusionará con el estado eterno, donde ya no habrá muerte, ni maldición, ni pecado. Y la Biblia nos enseña, hermanos, al igual que Zorobabel, y espero que esto los anime, que de la misma manera que lo que nosotros hacemos, que de la misma manera que Zorobabel, por su fidelidad, Dios lo iba a recompensar. De la misma manera, Dios nos dice que según lo fiel que seamos en esta tierra, Dios nos dará autoridad en el cielo. Dice Lucas 19, 17, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Y cuando los apóstoles dicen, nosotros te lo dejamos todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a obtener? Ustedes se sentarán en 12 tronos a juzgar a las tribus de Israel. Por lo cual, hermanos, la Biblia nos dice que hagamos tesoros en los cielos. Eso implica que lo fiel que somos en esta tierra implica la autoridad que tendremos en el cielo. Dice un escritor, todos nosotros tendremos alguna responsabilidad por medio de la cual serviremos a Dios. La Biblia nos enseña que nuestro servicio para Él, ahora en la tierra, va a ser evaluado para ayudar a determinar cómo le serviremos en la nueva tierra. Así que, de alguna manera, va a haber autoridades en el cielo. Y lo que nosotros hagamos en la tierra impactará. Y por eso la Biblia nos dice, hagan tesoros en los cielos. Pero ahora, por supuesto, cuando nosotros pensamos en autoridad, ¿en qué pensamos? En pecado, ¿no? Porque así es hoy. Casi toda persona que tiene autoridad hoy, ¿qué hace? Se sirve a sí mismo de esa autoridad. Pero en el cielo no será así. En el cielo no será así. Dice un escritor. Pablo va a estar en una posición de mayor liderazgo que la mayoría de nosotros. Pero eso no quiere decir que va a ser inaccesible. Pablo, ¿sabes cómo usará su liderazgo en el cielo, Pablo? Para servir a otros, como debería ser. Y así sucederá con nosotros, hermanos. Por eso la Biblia te dice que hagas tesoros en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros nos gusta, de vuelta, cada persona que Dios le da más autoridad, por ejemplo, en una iglesia, es una bendición. Así dice, por ejemplo, 1 Timoteo 3 en cuanto a los diáconos. Ganan honra y es una bendición. Y es una bendición tener una posición de liderazgo en la iglesia, aunque nosotros debemos usar ese liderazgo ¿para qué? Para servir a otros. Pero es una bendición, es un privilegio. No lo merecemos, no lo ganamos, no somos capos, es un gracia del Señor, pero es una bendición. ¿Te imaginás eso en el cielo? ¿Te imaginás? Y de cierta manera la Biblia dice, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Termino con una cita de Randy Alcorn sobre el libro del cielo. Dice lo siguiente. Una vez le regalé uno de mis libros a un encantador portero de un hotel. Descubrí que era un cristiano comprometido. Randy Alcorn es un hombre muy conocido, escritor de muchos libros. Me dijo que había estado orando por nuestro grupo, que había estado celebrando una conferencia en ese hotel. Más tarde le hice un pequeño regalo, le di una cruz de madera rústica a este portero. Y dice Randy Alcorn, el portero, pareció sorprendido, sobrecogido. Con lágrimas en los ojos me dijo, usted no necesitaba hacer esto. Soy solamente un portero. En el instante en que lo dijo, me di cuenta de que este hermano había pasado toda su vida sirviendo. Es probable, dice Alcorn, es probable que en el reino de Dios nosotros tengamos el privilegio de servir bajo alguien como ese hombre. Dice Alcorn, él fue solamente un portero que habló con cordialidad y amor, que sirvió, que oró calladamente, sin ser notado, por el éxito de una conferencia en su hotel. Y pregunta Alcorn, ¿quiénes serán los reyes
en la nueva tierra? Y responde, yo creo que ese portero, y Alcorn es un hombre muy conocido, sumamente conocido, escritor de muchos libros, y noten lo que dice Alcorn, yo creo que ese portero va a ser uno de ellos. Y yo, dice Alcorn, me sentiré muy honrado de llevar sus maletas. Qué precioso, hermanos. Yo me sentiré muy honrado, dice Alcorn, de llevar sus maletas. Porque aunque nuestro servicio pase desapercibido, Dios un día instaurará su reino. Y en ese reino Él nos va a recompensar. Y de alguna manera que no entendemos, nuestra fidelidad afectará la eternidad. Qué precioso, hermanos. Acá nadie conoce a este portero. Pero qué precioso que Dios le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y qué lindo, hermano, que aunque nadie note tu ministerio, si vos servís al Señor con fidelidad, un día el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos animas, nos consuelas. Señor, en un mundo que nos aflige, en un mundo en el cual vemos persecución, vemos injusticia, donde vemos que la maldad se opone a ti, donde vemos, Señor, un mundo en el cual sufrimos, nos enfermamos, hay desastres, pero qué precioso, Señor, que un día tú terminarás con todo esto, Señor. Qué precioso pensar que tu Hijo volverá, así como vino por primera vez, a morir en lugar de los pecadores. Vendrá por segunda vez a instaurar su reino. Qué precioso. Ese es el día que estamos esperando, Señor. Y qué precioso, Dios, pensar que aunque no merecemos nada, Señor, aunque nuestro mejor servicio está manchado con nuestro pecado, Señor, aunque nuestro servicio parece nada, Señor, a comparación de personas de renombre en este mundo, qué precioso, Señor, que cuando tú instaures tu reino, tú nos recompensarás. Así como Zorobabel probablemente ocupa un lugar de reinado, Señor, en tu reino, qué precioso que nuestra fidelidad será recompensada, Señor. No lo merecemos, nada merecemos, pero te damos gracias, Señor. Gracias. Y también te rogamos, Dios, por aquellos que hoy no están aguardando tu venida para recompensa, sino que la están aguardando para juicio, Señor. Te pido por aquellos que están aquí que no te conocen, que no se han arrepentido de sus pecados y no han puesto su fe en Cristo, que están confiando en sus obras, en sus méritos, en una iglesia, en una oración, en un bautismo, en lo que fuese, Señor, pero no en ti, no en el sacrificio de tu Hijo. Te ruego que tú les salves, por favor, Dios, que tú tengas misericordia, que entiendan que si mueren en sus pecados, los que les espera es tu juicio, pero si hoy se arrepienten, lo que les espera es la eternidad contigo. Por favor, Dios, ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.